Vamos ahora con la quinta parte de los videos de repaso sobre derecho penal de nuestra materia Introducción al Derecho. Como había adelantado en clase, los delitos de instancia privada están receptados en el artículo 72. Estos son el 119, 120 y 130, los delitos contra la integridad sexual, las lesiones leves, es decir, que no hay un daño permanente en la víctima y mucho menos la muerte, y el impedimento de contactos de los progenitores hacia uno de sus hijos, es decir, cuando uno de los padres no deja ver al otro a sus hijos. Esto significa que en estos tres tipos de delitos el particular debe instar la acción penal, pero luego el Estado toma esa acción e impulsa el procedimiento. Pero tenemos una excepción. La parte final del artículo 72 me plantea que será iniciado de oficio por el Estado, es decir, la Fiscalía o los juzgados, cuando en alguno de estos tres delitos se den las siguientes condiciones: que en los delitos contra la integridad sexual la víctima sea menor de 18 años, que en el delito de lesiones leves esté inmiscuido o esté lesionado el interés público, y que los hijos del último artículo, el inciso C, sean menores de 18 años. También que la víctima de lesiones leves sea menor de 18 años. En todos estos casos se actúa de oficio. El Estado no va a requerir que un particular inicie la acción penal. Muy bien, de los tres delitos del artículo 72, como adelanté previamente, vamos a estudiar el 119, el 120 y el 130. Se conocen como delitos contra la integridad sexual. Esto es porque la conducta realizada por el atacante afecta la integridad sexual de la víctima. Se puede decir que se tiene en cuenta el efecto del delito. El primero está prescripto en el artículo 119 del Código Penal, lo que conocemos como el delito de abuso sexual. El primer párrafo del artículo 119 expone el ejemplo del abuso sexual simple. Para que se configure, el atacante tiene que haber obrado sin violencia o engaño sobre una persona menor de 13 años. Además, puede configurarse sobre una persona sin distinción de edad, es decir, en cualquier rango de edad, pero con violencia, engaño o sin poder prestar consentimiento a esa práctica. Esto me irroga una pena de 6 meses a 4 años de prisión. El segundo párrafo me arriba a una situación de mayor gravedad y es conocido como el abuso sexual gravemente ultrajante. En este caso, el atacante, la conducta que realiza por su duración y circunstancia genera en la víctima un mayor daño. Por lo tanto, el Código Penal me establece una pena de entre 4 y 10 años de prisión. En el tercer párrafo se aumenta un poco más la gravedad del hecho y es conocido este párrafo como la violación. Es cuando en las circunstancias de un abuso sexual se produce el acceso carnal del atacante a la víctima, ya puede ser con los propios genitales o a través de la introducción de determinados objetos sobre los genitales reproductivos de la víctima. En este caso, el Código Penal me establece una pena de 6 años de mínima y 15 años de máxima. Vamos a hacer hincapié ahora en la última parte del artículo, que son los agravantes del abuso sexual. Los agravantes del abuso sexual son circunstancias de hechos que se tienen que dar en el delito de abuso y que agravan la pena que va a tener posteriormente la persona condenada. Va a tener un mínimo de 8 y un máximo de 20. Y esto será cuando en cualquiera de las tres circunstancias planteadas anteriormente se genere un grave daño físico y mental en la víctima, cuando el abuso sea cometido por familiares, tutores, ministros de una religión o personal docente encargado de la guarda de un menor. Esto se va a entender como agravado por el vínculo. Cuando el autor del abuso o de la violación sea portador del virus de HIV o alguna enfermedad de transmisión sexual similar, pero a conciencia, es decir, sabiendo que lo tiene. Cuando el abuso sea cometido por 2 o más personas o con el empleo de armas, esto se conoce como agravado por el modo. Cuando el abusador o los abusadores pertenezcan a las fuerzas de seguridad, policía o fuerzas militares. O cuando la víctima sea menor de 18 años, pero además conviva con el atacante. En el próximo video vamos a continuar con estos temas y vamos a analizar los artículos 120 y 130. Y esta vez de verdad es el último.